Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 13 del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Hoy tuve la magnífica oportunidad de compartir con una hermosa mujer de la ciudad de Puerto Plata, mi querida amiga Niurka Bravo, una médico internista destacada en la ciudad de Puerto Plata, que además es una de las docentes de la residencia del Hospital Ricardo Limardo. Hablamos de su historia, de sus orígenes humildes en un campo de Puerto Plata, hasta convertirse en una internista destacada en esta ciudad. Espero que ustedes disfruten este episodio tanto como yo. Hola, mi querida Niurka, ¿cómo estás? Muy bien, encantadísima de estar aquí. Yo estoy muy feliz de tenerte. Desde el año 2017 que hicimos un viaje juntos, era una persona que le tomé un aprecio impresionante, de verdad que sí. ¿Cómo está Puerto Plata? Muy bien. Sí. Creciendo, como dicen. Sí, y con los problemas propios del crecimiento. Así es. Como Santiago, que no podemos salir para ningún sitio por los tapones. Así Pero, es. como que dice el dicho, que el que quiere moño bonito aguanta Que jalones. aguante jalones, así mismo. Exactamente. Yo quiero hablar un poquito de ti, Niurka. Nosotros estamos muy honrados en Adomen de que tú seas la internista del mes de julio y de que tú vinieras de Puerto Plata, que es un gran sacrificio para ti, dejar todo. Sí. Y venir en metro, viniste. Sí. Entonces, de verdad que te agradezco mucho y primero decirte que te lo mereces. Una médico internista muy valiosa de la ciudad de Puerto Plata. Muchas gracias. Gracias por la elección. Entonces, queremos hablar un poquito de ti, de tus orígenes. ¿De dónde eres? Yo soy de Puerto Plata, de un campo de Puerto Plata. Sí, ¿de cuál campo? El Toro, Puerto Plata. Yo tengo una anécdota con el toro. Sí. Sí. Te la voy a ¿Será? contar. Mira, yo duré un año esperando pasantía. Sí. Porque cuando uno viene de escasos recursos quiere la pasantía paga, no honorífica. Y me ha salido después de un año en el Toro. Eso que está por detrás de Maimón, ¿verdad? Sí. Sí. Y cuando mi familia va a reconocer el lugar para entrar, el río era tan hondo que no pudimos pasar de tanta agua. Y mi abuela comenzó a llorar de que a mí no me podían dejar ahí. Podían dejarlo botado por No ahí. me pueden dejar mis muchachos para acá y tuvimos que volver para atrás y hablar con la provincial que me consiguiera en otro sitio. Pero originalmente me tocó ahí. Qué bien. ¿Qué año fue eso? 2006. Ah. De la prehistoria ya. No había redes sociales. A mí me pasó igual con la pasantía, pero Sí. este río era mucho más grande. Sí. Guananico. Oh, mi papá es de un campo de Guananico. Y ese río, te decían, si llueve y estás del otro lado, te quedaste del otro ahí. lado. Oh, Dios mío. Y si estás de este lado, te quedaste de No puede ese entrar, lado. no puede pasar. Ajá. ¿Y qué tal tu vida en el campo? ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Hasta los 9, 10 años más o menos. Ok. Ujú. Me imagino que fue una infancia muy bonita, porque en los campos uno se la pasaba La más linda de todas. correteando afuera. Correteando, subiéndome la mata de los mangos. Tú te subes de caramaba en todos Mi los mamá sitios. detrás de mí con una chancleta. Tengo muchas cicatrices de travesura. No, que pues hice. tenemos que hablar mucho de eso. Sí. Yo la disfruté, de verdad que sí. Muy esa etapa. bien. ¿Y tus padres qué hacían? Mi papá se dedicaba a la ganadería. Ok. Se dedica todavía. Tenía una fábrica de queso. Sí. Sí, fue muy famoso con esa fábrica de queso. Riquísimo esos quesos. por allá. Riquísimo. Con esa fábrica fue que me dieron a mí todo, mi educación, Sí. colegio, universidad, todo. De ahí salió todo. Wow, impresionante. Gracias a Dios. Queso de hoja, ¿verdad? De hoja, danés, Ay, Dios holandés, mío, qué cosa tan rica. cheddar. De todo. Sí. ¿Y tú de trabajaste varias- ahí haciendo queso? yo ayudaba en la envoltura. Y no aprendiste. Sí, ¿no? eran como envolver regalos. Sí. No aprendí a hacer queso, Ok. envolverlo. Muy bien. ¿Y tu mami qué hacía? Ama de casa, dedicada a cuidarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo te nace estudiar medicina? Porque no era un entorno que te empujara a esa carrera. No había médicos en la familia, pero Sí. yo crecí entre médicos. Sí, cuéntame de eso. Yo nací dañada, como dicen. Nací con una complicación que fue intensificándose o manifestándose a medida que fui creciendo. A los 3 años, yo empiezo a desarrollar un dolor en fosa ilíaca derecha.
solamente dolor. Y a medida que iba creciendo, el dolor se intensificaba. Análisis. En esa época no había muchos métodos. No había muchos medios, ¿no? No había pediatra en la zona. Eran los médicos generales que se dedicaban, por ejemplo, a la pediatría como empírico. Wow. Lo que sí sé que visitaron conmigo varios centros de salud a nivel nacional. Fui creciendo y el dolor y nadie me identificaba qué era. Hubo un momento ya que me hacían extendido de sangre periférica, eso sí lo recuerdo porque me tenían ese dedo punchadito de tanto. Sí, de tantos pullones. Y ahí ya sale supuestamente que yo tengo leucemia en ese extendido. Mi mamá, yo la veía llorar, y no paraba de llorar, pero yo no sabía nada. Sigue el dolor, y entonces me llevan a un centro, a una comunidad de Puerto Plata, finalmente, a Inver. En esa clínica, un doctor, ahora recuerdo el nombre, Mendoza, médico general, me diagnostica una apendicitis. Una apendicitis a los 6 años. 3 años. 3 años. ¿Duraste con 3 años. Y, y hay que operarla, como decían, urgente. Hay que hacer la cirugía urgente. Wow. Me entran a cirugía, me llevan a cirugía en la clínica que trabajo ahora, que es la clínica Brugal. Sí. Y cuando hacen el procedimiento, la apéndice estaba ya a punto de perforarse, pero el problema del apéndice no fue apendicitis desde el inicio, era una malformación que tenía. Tenía forma yo digo de langosta, que no era de pescado, él tenía una cola larga. Y a medida que fui creciendo, parece que el contacto y el roce hacía que me doliera. Y eso fue lo que me hizo a mí enamorarme de la medicina, porque yo crecí entre médicos. Y imagino que ver los médicos a esa edad era algo... Aparte de que tenía que ser también fuerte, porque el nivel de conocimiento era mucho menor que ahora. Sí. Pero también era impresionante. Había mucho respeto al médico, mucho respeto. La medicina era diferente, había más empatía, era como más familiar, era diferente. Sí. Yo admiraba a ese médico de esa clínica donde me hicieron la cirugía y yo soñaba con sentarme en ese consultorio. Wow. Yo soñaba. Y mi primer trabajo después de la pasantía fue en esa clínica. Wow. Sentarme ahí para mí, eso fue algo maravilloso. Como un sueño cumplido. Sí, así es. Wow, impresionante. Esa historia por los medios, y tenemos que darle gracias al Señor de que tenemos a nuestra disposición tantos medios diagnósticos. Sí, hoy día. Porque en este tiempo te hubieran hecho una tomografía y se hubiera determinado inmediatamente. Así es. Pero para que tú veas que no podemos dar por sentado lo que tenemos, que ha costado mucho. ¿Quién sabe cuántas personas fallecieron por no tener acceso a un diagnóstico temprano? Así es. Y viceversa. Muchas veces no tomamos mucho en cuenta la clínica del paciente. No, eso está pasando Y nos mucho. estamos enfocando mucho en los medios diagnósticos, análisis de laboratorio. Y no olvidamos la clínica de la sintomatología del paciente. O sea, tiene que haber un equilibrio. Totalmente. Y tú sabes que esa es la importancia de la medicina interna y de los médicos internistas como tú, que vemos al paciente completo, que no nos enfocamos solo en un estudio de un órgano específico. Exacto. Pero háblame de dónde estudiaste, ¿a qué universidad fuiste a estudiar medicina? Yo estudié medicina en UTESA. ¿En UTESA? Inicié en la Pucamaima. Sí. Inicié ahí. Con una mala orientación en aquella época, había un sistema de que tú llenabas, ellos te mandaban unos documentos, tú lo llenabas y eras por categoría. De acuerdo a lo que tú pusieras en esos documentos, tú caías en diferentes categorías. Y eso decía lo que te iba a pagar. Ok, era como categorías económicas. Exactamente. Okay. Yo recuerdo, nadie me orientó y yo decía, yo voy a poner lo que normalmente hay aquí. Si yo pongo que no hay nada, me imagino que no me van a aceptar. Pensé yo puse la realidad. Y caí en una categoría 4, que era la que antecedía los extranjeros. Tú pagabas muchísimo Pagué un dineral en esa y traté de apelar para que me bajaran. No hubo forma. Entonces ahí terminé yéndome a UTESA. ¿Y tuviste que venir a vivir aquí a Santiago? Sí. Sí, de inicio fue así. Sí. Pero en ese tiempo ya tú vivías en la ciudad de Puerto Plata. Sí. Realmente yo hice mi bachillerato en Puerto Plata. ¿Y sentiste algún cambio o fue difícil para ti adaptarte a una ciudad tú sola?
Me imagino que tus padres, siendo una familia pequeña, eran más cercanos y más sobreprotectores. Aquí en Santiago Sí. vinimos en grupo. Ok. Vinimos cuatro compañeras que estudiábamos en el mismo colegio. Ok. Vivíamos en el mismo apartamento y fue algo familiar. Ok. Y mi familia, como sobreprotectora al fin, me daba tantas vueltitas y Venía vueltitas cada que rato. nunca me dejaron sola. Yo imagino que tu mamá venía cada rato. Sí, se me aparecían de sorpresa, siempre, Sí, muy siempre bien. pendiente. Excelente. ¿Y en qué año sales de la universidad? En el 96, Ok. sí. ¿Y cuál era tu materia favorita en la universidad? Biología, así. ¿Te gustaba y la fisiología y eso? Fisiología, pero si la química no era No, lo yo mío. tampoco. Los números no eran lo mío. Casi todas, pero números no. ¿Y qué profesor recuerdas de esa época en UTESA que te marcara? Que me marcara. Bueno, hace poco estuvo una de ellas aquí, Sí. que fue la doctora Astrid Wow, sí, Martínez. y causó el mismo efecto en mí. Sí, me Sí. impresionó esa entrevista. Había cosas que no sabía de ella. Sí. Sí, Tú sabes que eso ha sido una locura. sí. Ese, un corte que subimos en las redes de Adomain, que la gente conocía en Adomain, por Instagram, y ha tenido una repercusión impresionante, muchísimos comentarios, todo el mundo Sí, acordándose. De hecho, me alegra que sea así, porque personas como la doctora Astrid, que han dejado una huella, claro. que ella quizá no lo sabía, hasta que ve la reacción de tanta gente que la admira. Entonces yo creo que primero me siento orgulloso de haberla traído aquí y de que Adomain esté fomentando ese tipo de escenarios para que gente como ella sea reconocida como se lo merece, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿por qué hacer medicina interna, Niurka? Medicina interna. Hago mi pasantía. Créeme que medicina interna no era mi primera opción. Ok. Porque salí como un poquito frustrada del internado, de la parte de medicina interna, de Era ese difícil, ciclo era de medicina difícil. interna. Sí. Pero yo, cuando termino la pasantía, trabajo en un programa, uno de los primeros programas en el país, con pacientes que trabajaba con pacientes VIH-Sida. Sí. En ese tiempo, esos eran unos pacientes que nadie quería verlo. Yo no sé Así si es. tú... Entonces, nadie quería verlo. Eso era la pura medicina interna. O sea, en ese tiempo todavía no teníamos los antirretrovirales. Wow. El paciente se manejaba de manera sintomática. Sí. Y ahí empecé yo a enamorarme de la medicina interna. Había una señora en el lugar donde yo estaba que hacía electrocardiograma, una enfermera. Sí. Salud Pública me nombra para trabajar en el programa, pero consideraban que era muy poco trabajo y me pusieron también a hacer electro. Okay. Entonces yo también me enamoro de esa parte de la Sí. y ahí entonces, pero déjame decirte que desde niña yo quería ser pediatra. Ok. Quería ser pediatra, entré a ese programa, trabajo en ese programa, concurso para pediatría. No me digas. Y cuando concurso para pediatría no gano. No gano, pero quedo en un lugar que si se iba alguien, yo subo. Tú podías subir. No me llamaron. Al año siguiente concurso y ya sí dije que voy para medicina interna. Okay. Con la idea de hacer infectología. Ok. Porque ya tú habías estado ya teniendo pacientes con VIH. Exacto. Lógico. Entonces entro a medicina interna. Cuando estoy en medicina interna, me entero. Pero tú subías en pediatría, pero se la dieron a fulana a la plaza. Eso ha pasado muchas veces. Entonces, yo le di tantas gracias a Dios. Sí. Yo dije, sus planes son perfectos porque Amén. la pediatría, no, definitivamente no era lo mío. No sé si te pasa lo mismo, pero a mí me encantan los niños. Es a los papás que yo no aguanto. Pero entonces yo dije, a mí me encantan los niños, pero sanos. Sanos también, claro que sí. Sí. Pero yo no hubiera podido con un papá que dure de que una semana para llevar a un muchacho. Me hubiera dado un ataque de nervios a mí, créeme que sí. Entonces, ¿en qué hospital hiciste medicina interna? Cabral Ibáez. ¿De Cabral? ¿En qué año? 2001. Ok. 2001. ¿Y quiénes eran tus compañeros en esa época? En esa época, la doctora Tiffany La Antigua, Sí. que es cardióloga. Sí. Ulerio. Mi amigo Ulerio. Edward Ulerio, Núñez. Sí. Y déjame ver quién más. Amalfi Peña. Sí, Amalfi también. Amalfi. Ahora, bueno, me van a matar. No recuerdo todo el grupo.
Tú Sí, sabes eran que yo... grandes. Lo que pasa es que el Cabral Sí, era siempre mucha gente. sí. Y no sé por qué, pero me van a matar mis compañeros de R1. Ah, bueno, la antigua, Gisela Sí, Antigua, que es intensivista. sí. Ujú. Pero era un grupo muy grande en Era esa grande, época. sí. Y yo te entiendo cuando tú dices que te frustró en el internado, porque me pasó lo mismo. Siempre la medicina interna fue lo que yo pensé, pero para hacer cardio. Pero cuando yo roté por el Cabral, yo me estaba volviendo loco. Sí, fue Es frustrante. que era mucho trabajo. Ajá. Entonces, cuando mandaban a uno a la Quinta Sur, al área de nefro, Ujú. que tú tenías que amanecer entrando y sacando ese Sacando líquido de líquido. diálisis, mira, eso era Sí. una cosa de locos. Era súper frustrante. Mucha presión, mucho Y trabajo. éramos muy pocos internos, porque ahora tú ves que en el internado hay cientos de gente, es increíble. Antes, todo mi grupo era 35 personas. Entonces había que dividir en 4 teams. Los Ujú. que estaban en el seguro, entonces nos tocaban 2 personas en Cabral por servicio. Era mucho trabajo. Siempre ha sido difícil, yo digo. Sí. Siempre. Pero entiendo por qué tú dices que te frustró. Y cuando estás en el Cabral Ibáez, ¿tomaste la decisión de quedarte como internista o intentaste hacer la sub? Me enfoqué en la medicina interna. Me gustaba la medicina interna. Sí. O sea, yo hoy como docente veo que el residente entra a medicina interna pensando en la SUB. Así es. Y es un error. En mi caso, yo me enfoqué en medicina interna y la SUB pasaba ya a un segundo plano. Así es. Realmente. Con el tema de la SUB, de infectología, en ese entonces solamente había una sola plaza en el país. Sí, Era en era el Morgan. en el Morgan. Ok. Ujú. Recuerdo como ahora que el doctor Galarza se enteró y me dijo, pero vamos a bajar a la dirección, que yo creo que ahí hay becas. Ok. Vamos. Y bajamos. Habían Sí. 3 becas, pero vencidas. Se habían vencido porque nadie las reclamaba. Sí, nadie las reclamaba. Así Oh, es. wow. Entonces, cuando tú sales como internista, hay algo porque tú eres profesora de una residencia, que por cierto, tenemos que hablar de ese tema y felicitarle a ustedes por un magnífico trabajo que están haciendo en las 2 residencias de Puerto Plata. Sí. Pero antes de eso, cuando tú decidiste quedarte como internista, ¿tú no sentiste mucha presión externa? Te lo pregunto porque mucha gente en algún momento, gracias a Dios que eso ha ido cambiando, entendía que ser internista era No ha como, cambiado todavía. era como un fracaso. Ha ido cambiando, te lo digo porque la gente ha visto a muchos médicos internistas exitosos y que les va bien. Y ya esa percepción no es tanto como cuando yo era residente, que me decían que yo iba a ser un fracasado absoluto. Esa misma gente se me acerca ahora y me dice, tú tomaste la mejor decisión. Sí. Pero sí sigue habiendo mucha presión. ¿La sentiste tú en algún momento? Sí, el caso mío fue diferente. Entonces yo opté por concursar para hematología. Ok. Hematología, la primera, una sola plaza, primer año que abren el Cabral Ibáez. Wow, fue el primero. Primero, yo gano. Pero entonces yo venía arrastrando un problema de salud que desconocía. Sí. Sí. Entro a hematología y ese problema de salud se exacerba. Wow. Hice una tormenta tiroidea. Wow. Tú tenías hipertiroidismo y no te habías dado cuenta. No me había dado cuenta. Yo estaba perdiendo peso, perdía pelo, estaba teniendo problemas con la concentración, o sea, tenía serio problema de salud, pero enfocada en la tesis, Y todo en el la mundo pensando Zoom, que en la no estabas sé estresada, qué. que Y era el estrés. Qué ansiedad por todo el trabajo. Tuve 2 accidentes de tránsito. En el segundo Wow. me fui de licencia. Durante estuve de licencia, yo misma me hice el diagnóstico. Me senté porque muchas personas me hablaban de mis ojos y que mis ojos. De hecho, una de mis docentes en hematología me decía, pero que yo le hablo a ella y ella no me mira. Yo tenía ya mirada fija, esoftalmo, mirada fija. Y me miro en el espejo y tengo esoftalmo. Y empiezo a notar toda la sintomatología y digo, pero esto es un hipertiroidismo, pero no. Y me hago las pruebas allá y salen tan alteradas para hiper que digo, no, esto no es cierto. Wow. Entonces vengo aquí a Santiago y me la repito porque no me lo creía. Y era así. O sea, ahí me tuvieron que dar propiltiuracilo porque era un bóseo tóxico difuso. Wow. Para luego darme yodo. Ahí pasó un proceso de 1 año en la adaptación de dosis, de levotirosina y todo lo demás. Y fue más frustrante para mí pensar, o sea, el hecho de que yo había ganado la única plaza de hematología que había en el hospital, que no habían tanto hematólogos en la región. De verdad que fue frustrante. No por no querer ser internista, porque No, me lógico. gustaba. Es que
Incluso me imagino que fue terrible porque no fue una decisión, fue algo Exacto. que te tocó. Ujú. Wow. Pero vuelvo y digo, los planes de Dios son perfectos. Amén. Así es. Porque yo ahora me siento feliz. O sea, es que yo no me veo como médico viendo una parte del cuerpo. Sí, porque, Sí, porque tú no. fuiste internista desde que entraste. Exacto. Entonces, háblame de ese proceso ya de comenzar a trabajar en la medicina interna. ¿Comenzaste primero a nivel público o a nivel privado o ambas cosas a la vez? ¿Cómo ocurrió eso? Comencé en mi antigua casa, en el programa que trabajé con pacientes VIH, Sí. pero esta vez ya como internista. Oh, wow. Sí, ¿Y dónde ahí, estaba eso? ¿Ya en ahí, Puerto Plata? En Puerto Plata. Ok. CEPROS se llama. Ok. Ok, entonces ahí todavía no me instalo privado. Estoy esperando que empiece un centro nuevo que ya estaba a punto de iniciar. Todavía tampoco a nivel público. Ya al año fue que empecé entonces en ambos lugares. Ok. Empiezo en el Ricardo Limardo y en ese centro que era Centro Clínico Quirúrgico Puerto Plata. ¿Y sigue ahí todavía? Entonces, no, cambió de nombre, cambió de dueño. Ok, ¿cómo se llama Ahora Centro Médico UTESA. Fue cuando usted se lo compró, Sí, claro. ajá. Y me hablan maravillas de ese centro. Sí. Que nosotros los que estamos aquí en Santiago peleamos con usted, pero eso es otra Ah. cosa. Y háblame entonces de esa parte tuya como docente. Entiendo que hace tiempo que Puerto Plata debió tener alguna residencia, pero hace unos cuantos años comenzó. ¿Qué tal ser esa experiencia tuya antes de ser una residente, ahora ser una MA, una especialista de esa escuela? ¿Qué tal? Una experiencia maravillosa, de verdad. Con mucho sacrificio, Sí. porque cuesta, créeme que sí. Pero tú vuelves a ser residente. Yo dije, yo me voy a graduar con ustedes. Yo voy a hacer otra vez la residencia, porque no teníamos residencia. Nosotros fuimos los R2 de esos R1. Sí, wow. Los R3 de esos R1. Wow. Entonces, es algo que tú das y automáticamente tú recibes. Sí. Automáticamente. Apoyar a esos colegas que van a sustituirnos, a relevarnos nosotros, eso no tiene precio. Así es. Devolver al universo lo que nos dieron a nosotros, como le decía yo a una amiga mía, tenemos que devolverle al universo, porque ¿de qué forma vamos a devolver? Sí, yo estoy de acuerdo. Es también una forma. Mira, eso... bonita. Déjame decirte que yo tenía un orgullo como si yo fuera parte de la residencia. Hay gente que nos ve que no es médico, entonces tengo que explicar que nosotros tenemos un simposio de residentes que ya fue su edición número 11 este año, 10. Y en esta edición fue la primera vez que participaron algunas escuelas nuevas, como las dos de Puerto Plata, una que está en la Clínica Burnigal, ¿verdad? Y la de Ricardo Limardo y la del Hospital Luis Bogar de Mao. Y yo me sentí súper feliz de ver esa representación a tan altura que ustedes enviaron. Sí. Esos residentes de ustedes muy bien formados, muy educados. La verdad que ese niño que ganó me generó una impresión maravillosa. Y nosotros, sí. Yo creo que voy a atesorar, una de las cosas que voy a atesorar cuando acabe este periodo como presidente, es ese simposio de residentes. Se vio la camaradería, ver cómo los otros residentes también aceptaban de muy buena forma a los ganadores, fue maravilloso. Pero yo creo que hay que felicitar a los profesores y a los coordinadores. En equipo, sí, realmente. Porque fue un trabajo en equipo, porque ningún residente llega a presentar, y más tener un trabajo de investigación a este nivel con una residencia nueva, fue la primera vez que había en R3. Todo es nuevo. Sí, todo es nuevo, así mismo. Entonces, de verdad que quiero felicitarte y esa es una de las razones por las que tú eres la internista del mes. ¡Qué bien! Porque tú estabas aquí todo el día. Oye, tú tienes una cara de orgullo, como si fueran hijos tuyos, todos esos muchachos. Son mis hijos. Sí, así es. Realmente, yo digo, son mis hijos, se me van mis hijos. Sí, así es. Fue algo maravilloso. Y hablando de hijos, háblame de ti como mamá. ¿Cuántos hijos tienes? Una. ¿Y siguió tus pasos como médica? No, Sofía llegó a mi vida ya yo un poco grandecita, por no decir otra cosa, ¿verdad? Todavía está en el colegio, Sofía. Sí, todavía tiene 12 años.
Oh, una edad interesante. Vamos a decir. Muy interesante. ¿Y qué tal ese rol de ser mamá y ser especialista y cumplir con ese rol que tú tienes en la residencia? ¿Cómo tú has podido equilibrar todo eso? Es complejo. Es un poquito complejo. Sí. Pero se puede. Sí, yo creo que lo sí. importante es la calidad. La Así calidad es. de tiempo. Es lo importante. ¿Y tú crees que en algún momento yo voy a estudiar medicina como tú? ¿Muestras interés? No creo. No, muy bien. No. Tú sabes que yo no quisiera que Josías estudiara medicina. Y alguna gente dice, pero ¿por qué tú no quieres si a ti y a tu esposa te ha ido bien? Y yo lo digo, no es por él. Es por no tener que mantener una gente hasta los 30 y pico. Pero nada, yo sé que para ustedes las mujeres, si hablan un poco más en serio, cuando uno ve las estadísticas de burnout, las mujeres las tienen más difíciles porque tienen que cumplir Mucha con carga. ese rol en la casa y después Sí. ser profesionales. Muchas veces la sociedad les exige más a las mujeres y es más estricta con las mujeres. Entonces, de verdad que te felicito por seguir echando ese pleito. Para yo poder más o menos cumplir, yo tuve que retirarme de la lista de servicios de la clínica. Sí, lógico. Porque yo decía, que no puedo abarcar tanto. ¿Tú sabes Entonces, qué? ya. No sé, porque estoy en esa etapa pensando en eso. Como están los seguros, a ti te llaman de madrugada a ver un paciente por lo que te va a pagar el seguro. No sé si vale la pena estar en una lista de servicio ahora mismo. Yo creo que tu decisión es fenomenal de dedicarle más tiempo a tu hija y no pensar en 2 o 3 pesos más que Pero te voy a dar una noticia. Sí. Ya está todo como muy organizado en la residencia. Sí. Y yo me sentía como que te faltaba algo. Y entré de nuevo a la lista de servicios. Claro. Mira, ¿tú sabes qué me pasó con el hospital? Yo tenía 6 años que no trabajaba a nivel público y ya como que ahora entré. Me faltaba algo. Yo creo que mi vida no estaba suficientemente complicada. Parece patológico eso. Sí, nosotros los médicos tenemos un problema serio. Deberían estudiarnos. Buscar un psiquiatra que nos estudie bien a fondo. Exacto. Entonces, ¿qué te gusta, Niurka? ¿Qué te gusta hacer fuera de la medicina? A mí me gusta montear. ¿Tú sabes montear? Coger un vehículo de esos que no se quedan. ¿En serio? Sí. Lodo. ¿Tú manejando? Lodo, ver el bosque, ver los árboles, la naturaleza. ¡Wow! ¡Qué chulo! La playa. Sí, ¿te gusta tu playa también? Me encanta la playa. Vivo frente a la playa. Sí. Pero lamentablemente a veces ni me puedo detener a observarla. Eso se llama como paisaje cotidiano, ¿verdad? Sí. Que uno está tan inmerso en todas las responsabilidades y en todas las cosas que uno tiene que no disfruta lo que tiene alrededor. Así es. A mí me está pasando porque a mí me gustan las montañas. Y desde una de mis ventanas se ve la montaña detrás de Diego do Campo y yo no me detengo a verla. Y a mí me encanta como que esa visión. De hecho, cuando compramos ese apartamento fue una de las cosas que nos enamoró. Y yo ni subo al techo a verla ni nada. Es verdad lo que tú dices. Deberíamos que apreciar más estas pequeñas cosas. Ashley manda unas preguntas siempre. Oye esto. Que son las preguntas así como random, aleatorias, hay que decirlo así, porque tú eres una mujer muy fina. Ay, qué fina. ¿Dónde tú has ido a montear? Que tú dices, yo tengo que volver ahí siempre. Jessica. Jessica, sí. Jessica es muy lindo. Sí. ¿Y la carretera está buena todavía? Crío San Juan, me encanta. Sí. Gaspar Hernández es muy lindo, está cerquita. Sí. Tengo muchos recuerdos de Gaspar Hernández. Sabes que a mí me gusta mucho el campo por eso, porque mi abuelo era de un campo de Guananico que se llama Ranchito de los Peralta. Okay. Y ese es mi sueño, como que hacer una casa ahí y llegar a apagar el celular, ponerlo en modo avión y quedarme escuchando los pajaritos y el río que pasa por atrás. Es que tiene su belleza. Eso relaja. Entonces, ¿a ti te gusta más la playa o la montaña? ¿Cuál tú dirías? La montaña. Sí. Yo soy más de montaña también. Entonces, y bailar, ¿te gusta? ¿Tú sales a bailar? No sé bailar. No me bailaron cuando chiquita. Somos iguales. Yo siempre digo aquí que tengo 2 pies izquierdos. Óyeme, no, la verdad es que
que Niurka me ha parecido fenomenal hablar contigo. Yo creo que tengo una gringa dentro de mí. Sí. De esa que no saben nada de vaina. No te preocupes, que de ahora en adelante voy a estar pendiente de las fiestas de Adomey contigo. Ay, me voy a esconder, ya lo No. Primero, quiero que me hables un poco de la medicina interna en Puerto Plata, antes de terminar ya. Y ustedes representan la primera y hasta ahora única filial de Adomey, que es la de Puerto Plata. Pioneros, ¿verdad? Son los pioneros. Así es. ¿Cómo ven que Adomey haya creado esa filial y cómo está creciendo la medicina interna en Puerto Plata? Creciendo en el sentido de que estamos más unidos, y una de las cosas que yo entiendo que ha aportado es la residencia. Sí. Sí. Pero con relación a los internistas, fíjate que nosotros tenemos plaza en el Ricardo Limardo, que están disponibles. Pues la gente que quiera ir a Puerto Plata. Y no llegan internistas a Puerto Plata. Te voy a decir algo. Y esto ya sería un consejo para los médicos jóvenes que nos ven. Yo creo que es un error absolutamente de todos los médicos jóvenes querer quedarse obligatoriamente en Santiago o irse para Santo Domingo. Porque primero, entrar a una clínica aquí es una cosa impagable. Segundo, la vida es mucho más costosa, todo es más complicado. Cuando en la periferia, lugares como Puerto Plata, imagínate que tú puedas ir a una plaza de medicina interna, un hospital docente, no cualquier hospital, y eso te abre puertas. Entonces, a los internistas jóvenes, señores, no quieran quedarse aquí. De hecho, tuvimos un episodio con Mike Santos, que fue uno de los episodios que a la gente más le gustó, que Mike se fue a vivir para Mao. Siendo de aquí, nacido y criado en Santiago, y le ha ido fenomenal. Todo el mundo habla de lo bien que le fue. Entonces, para los jóvenes que vean Puerto Plata como Tenemos 2 plazas disponibles en entonces, Ricardo Limardo. Esto es como que ¿cómo se llama? Un informe público. Un informe público. Deseosa de que lleguen. En Puerto Plata es lindísimo. Y está cerquita de Santiago también, por si acaso la gente quiere. Y hay chance. La mayoría de los internistas de ella ya están bajando la guardia, por decirlo así. Es una muy buena. Del grupito ahí, yo la más joven, y ya tú sabes, ¿verdad? No, entonces, muchachita, no me ponerte de mano. Bueno, creo que hay 2 más jóvenes que llegaron ya. Sí. Yo hablé con una que está en la Burnigal, creo, que quería venir para Santiago y gracias a Dios que tomó la decisión de quedarse allá. Okay. Pero entonces, que sigan llegando los jóvenes. Hay campo para los jóvenes. ¿Y qué consejo tú le darías a los internistas jóvenes y a tus residentes? Ay, qué lindo. A mis residentes. Sí. A ti se te ilumina la cara también. Sí. Sí. Es una batalla, mira. El humanismo. Así es. La empatía, que no se pierda. La medicina interna es eso. Así es. Es eso. La historia clínica, el examen físico, que siga siendo lo que es, que no sea reemplazado. Así es. Por los medios diagnósticos. Por más que tengamos a la mano, no se reemplaza. Así es. Y yo creo que con eso hacemos buena medicina. Y por último, calidad de tiempo a nuestros pacientes. Muchas veces el paciente va solamente a que tú lo escuches. A veces no tiene nada y llega afligido. Y tú te sientas y lo miras a la cara y le dedicas esos 5 minutos, vamos a poner 5, pero tú le pones atención y él se siente escuchado, sale con otra cara de tu consultorio, se sana. Entonces vamos a dar un tiempo de calidad al paciente. Me parece fenomenal. Y hoy mismo tenía alguien en la consulta y que ya con muchos síntomas, y cuando me detuve a hablar con ella era un problema de ansiedad terrible. Exacto. Que lo que necesitan muchas veces es ser escuchados. Y yo creo que nadie mejor que el médico internista para eso. Así es. Estamos orgullosos desde Adomey de tener una miembro tan prominente como tú. Gracias. Y de que seas la internista del mes de julio. Gracias por haber venido desde Puerto Plata, señores. Tú eres un ejemplo, de verdad. Sí. Entonces, a ustedes gracias por habernos acompañado en el episodio número 13 de la segunda temporada del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. No olviden darle like, dejarnos un comentario, compartir este episodio con todas las personas que conozcan para que vean la calidad de los médicos internistas de Adomey. Además, agradecer a nuestros patrocinadores que siempre están ahí apoyando los episodios del podcast. Y nos encontramos en el próximo episodio del podcast de Adomey.